¿Qué onda, banda? El día de hoy estamos en el quinto episodio de Biologando y tenemos nada más y nada menos que al director del Estero del Salado, Jaime Torres. Jaime, preséntate con la banda para los que no te conozcan. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Torres, soy biólogo y pues apasionado de la naturaleza. Vamos a platicar un poco de las experiencias o de las preguntas que, si tenemos alguna pregunta, ¿no? Digo, ahorita nada más nos vemos nosotros, pero atrás hay mucha gente. Sí, un chingo. Aquí tenemos el auditorio lleno con sana distancia y todo el pedo. Bueno, a ver, Jaime, primero platícanos cómo es que llegaste a ser director del Estero del Salado. Desde que saliste de la carrera, ¿ya tenías ahí proyectos en torno a la cuestión ambiental, a los temas biológicos, o cómo fue? Sí, saliendo de la carrera, antes de salir la carrera, yo estaba trabajando con comportamiento de aves en las Islas Marietas. Duré 2 años trabajando ahí. Terminé la carrera, inmediatamente me fui a trabajar con Nuestra Tierra, que estaba Jorge Telles, en ese momento, y Juanita Delgado, a cargo de la asociación. Trabajé con el campamento de tortugas. Terminando el campamento de tortugas, me fui a San Blas con otro amigo a trabajar en las granjas acuícolas de camarón. Y me hablaron de la universidad a la que pertenecía. En ese momento era Tecnológico del Mar, ahora es Tecnológico Nacional de México, no sé qué nombre, cambian constantemente. Sí. Me hablan para venir a hacer un trabajo de comportamiento y de áreas de dispersión y de alimentación de las aves en las Islas Marietas, porque estaban trabajando en hacer un estudio técnico justificativo para declararlas como área natural protegida. Órale, dije, está fácil, ¿no? Ya tengo mucho tiempo trabajando en eso, órale, vamos. Total que lo hicimos, les gustó. Ahí nuestra primer participación en lo personal fue de que las Islas Marietas no únicamente se tenían que proteger como zona terrestre, sino que también la zona marina era muy importante protegerla. ¿Por qué? Porque la alimentación de las aves pues obviamente estaba en la zona marina, por lo tanto tenía que protegerse. Y ahí la propuesta de nosotros fue de que 1 kilómetro alrededor de las islas se considerara también como zona de protección o como zona de área natural protegida. Aceptaron la propuesta y el polígono de cuadrado que tiene de Islas Marietas es responsabilidad mía de haberlo sugerido. Después de ahí, Rafael Girón le gustó cómo trabajamos, el documento. Me invitó a que me quedara con él en la consultoría. Estuve trabajando ahí a partir del 2001 hasta el 2009, y en el 2002, que también siempre estuve en la consultoría, pero en el 2002 me invitó a trabajar en el Tuito, porque la bióloga Marilu, que estaba en el Tuito, se vino a trabajar en el Estero del Salado, porque Rafael Girón se quedó como director del Estero del Salado. El primero fue Jorge Telles y después Rafael Girón. Entonces me fui al Tuito, allá a la subdirección de Ecología Municipal, en las mañanas, y en las tardes estaba en la consultoría. Después se abre una plaza, un espacio, y me vengo también a Vallarta por las mañanas al Estero del Salado y por las tardes en la consultoría. Así estuve mucho tiempo trabajando desde las 9 de la mañana, salía hasta las 10 de la noche todos los días, pero aprendía mucho, aprendía bastante. Es de las veces que yo les digo, hay que pagar para aprender, ¿no? Hay mucha gente con experiencia y pues ellos, me tocó aprender de la mano de ellos. Después de eso, pues ya a partir del 2002 estuve en una coordinación, luego en otra, recursos naturales, uso público, etcétera, etcétera, educación ambiental, en todas las áreas, hasta que en el 2011 ya me invitan a formar parte de la dirección. No era mucho de mi agrado porque eran más responsabilidades y sabes que a uno le gusta andar relajado, pero bueno, ya me tocó quedarme en la dirección, y a partir del 2011 ya es que estamos en la dirección del Estero del Salado, y en el 2009 ya me salgo de la consultoría porque también hubo una situación económica en el país por la influenza. Se terminó mucho trabajo y pues ahí ya me salí de la consultoría también, ¿no? Y ya a partir del 2009 ya he estado como independiente en la consultoría, en los ratos libres y en las mañanas o todos los días en el Estero del Salado. Claro. Cuando de recién entraste al Estero, me imagino que era cuando sí les pagaban. Sí, ¿verdad? Sí. ¿A partir de qué año les dijeron, ¿saben qué? No hay lana? En el 2000... 16, 15 o 16, algo así. Sí. Es algo complicado a veces de explicar porque muchas veces tú tienes un ideal que dices, híjole, a mí me gustaría trabajar en este lugar. Claro. Entonces, yo ya, mi ideal era trabajar en una área natural protegida, lo logré, estaba trabajando como director, y además es algo que siempre me gustaba hacer.
Entonces, independientemente de que no me pagaran, pues ahí estuve, ¿no? Entonces, los chavos de repente, pues sí, algunos tenían mucha más necesidad, Claro. Entonces ahí les apoyábamos con un poco económicamente para que pudieran salir el mes, ¿no? Pero creo que en el Estero del Salado, por suerte, nunca he estado por lana. Claro, claro. Entonces, afortunadamente he tenido otras opciones de ingreso, y el Estero del Salado pues, es algo que me encanta, ¿no? Y digo, está bien chido porque eso te ha permitido poder continuar en el estero con el trabajo de conservación y demás, ¿no? Sí, sin duda. Y además, la misma consultoría o lo que he aprendido en todos estos años, más casi ya 20 años, de manejo de recursos en los humedales o en los esteros, me ha permitido crecer en otros lugares, en la iniciativa privada, por así decirlo, donde tengo también la dirección de otros esteros, de otros humedales, pero la diferencia de ahí es que ellos, sus objetivos son allá, a muy corto plazo. Claro. Ellos te dicen, ¿qué necesitas? Necesito esto, cuánto cuesta y a quién se lo compro. Entonces ellos me han comprado todo el equipo para poder hacer monitoreos y es como un laboratorio, Claro. vas y te diviertes, es un montón de cosas y cada vez vas aprendiendo a hacer nuevas cosas con todas las herramientas que tienes ahí. Entonces cuando llegas al estero, que no tienes toda la lana, pero tienes que aprender a utilizar lo que sí tienes, entonces tienes que producir. Es lo que yo siempre digo a los chavos, hay que producir siempre, hay que estar produciendo. A veces aunque estemos sentados, no hay que estar sentando nada más cotorreando, sino a lo mejor generando ideas, ¿no? Claro. Ideas bien locas, porque dices, híjole, a lo mejor ahorita no existe la tecnología para hacerlo, pero en algún momento va a existir, pero ya existe una idea y ahora hay que ver cómo lo hacemos. Claro. Entonces es parte de todos los objetivos y de lo que vas aprendiendo con el transcurso de las experiencias, ¿no? Y entonces, a ver, Jaime, ¿cuál ha sido algo que tú digas del estero que te ha dejado una experiencia muy gratificante? Además de, obviamente, trabajar en el estero del Salado, ¿no? O sea, Sí. algo que digas que te ha marcado bastante. Fíjate que en el estero del Salado no tengo un animal favorito o una planta favorita. Yo creo que para todo es parte de ello. Claro. Me gustó mucho, sí, obviamente siempre la adrenalina, trabajar con cocodrilos, aprender a manejarlos, etc. Pero yo creo que no hay una experiencia que me diga esto es lo que más me gusta de un estero, porque no, yo creo que me gusta todo como un ecosistema. Okay. Me gusta tratar de entender por qué sucede una cosa y cuál es la repercusión que va a tener con el resto del organismo, ¿no? No se ve como elementos aislados, claro, sino que todo está conectado y todo va a tener una consecuencia con cualquier movimiento que se haga. Entonces creo que no hay, no sé, no es una buena pregunta, porque no hay algo que me diga, es que esta experiencia o esto es lo que más me ha gustado. Sin duda hay muchas cosas que son bien padres, que dices, híjole, llegaron muchos animales, se rehabilitaron, se liberan, pero así también hay muchos que mueren, entonces que llegan, te lo dejan, te dicen, oye, lo rescaté, y tú lo ves y dices, se va a morir, o sea, ya por la experiencia que tienes dices, se va a morir. Ok, muchísimas gracias. Creo que, bueno, tal vez sí trabajar con la sociedad, e informarles un poco cuál es el quehacer de los biólogos, qué es lo que hacemos y cuál es nuestra posición en ese momento, ¿no? Y al recibir esos ejemplares, a pesar de que tú sabes que van a morir, tú volteas a ver a las personas y le dices, muchas gracias, vamos a cuidarlos y nosotros le vamos a informar qué es lo que pasa después con ellos. Muchos de esos ejemplares, repito, mueren porque ya vienen deshidratados, porque ya vienen días sin comer, vienen golpeados. A veces te llevan hasta atropellados. Sí, me han llegado ya sin colas, casi partidos por mitad. Dices, híjole, pues lo más fácil para ellos es dormirlos, claro, ¿no? Para que dejen de sufrir. Pero hay muchos que sí, que sobreviven y que se van volando, que se van corriendo, que se van reptando, se van nadando, y bueno, esas sí son satisfacciones, que dices, ok, todo el trabajo que hago vale la pena, ¿no? Identificar algunas especies que durante muchos años no se habían visto o registrado en Puerto Vallarta, de repente los observas, dices, híjole, algo hicimos bien, claro, que no sabemos, porque te repito, hay muchos elementos que intervienen. Son muchos los factores, no pueden terminar. Entonces, algo hicimos bien, que tenemos la presencia de estos organismos, entonces ahora hay que identificar qué es lo que hicimos bien, vamos a trabajar, a buscar, a ver qué o qué está pasando mal en otro lado para que estén acá de este lado. Porque muchas veces dicen, bueno, es que estamos haciendo las cosas muy bien, por eso vienen para acá. Espérate, es que ya no hay charcos en todos lados y es el único que queda, por lo tanto, por eso llegan aquí únicamente a descansar.
Pero eso creo que es lo que nos marca todo, ¿no? De repente tener ese enlace con la sociedad y decir, bueno, nuestro trabajo sí es bien visto, es recompensado, no económicamente, pero sí es recompensado de una manera en que la gente está satisfecha con tu trabajo, en cómo lo haces, ¿no? Claro. Sí, digo, sin duda también va a haber quien no esté de acuerdo en cómo hacemos las cosas. Pero eso siempre hay, güey. Siempre hay un chingo de gente que no le parece por alguna extraña razón lo que hace. Pues sí, siempre hay de todo, ¿no? Y qué bueno, porque al final de cuentas eso también nos ayuda a mejorar, a hacer las cosas diferentes y de alguna manera estar siempre adelante. Yo creo que eso es lo más interesante, güey. Mira, en muchas ocasiones espera la gente que no se le critique o no se le diga qué es lo que está pasando o si lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Hace unos días surgió una plática y una conversación con unos compas de divulgación científica y tocaron el tema de Arturo-Islas, ¿no? Por ejemplo, con las Arturo-Islas. Sí. Entonces estaban diciendo que no, es que el vato pues, está mal y le tiraban hate bien duro, ¿no? Al compa. Y entonces yo les comentaba, a ver, sí, efectivamente hace un chingo de cosas que están mal, ¿no? O sea, de repente no maneja a los ejemplares como debería manejarlos, de repente dice nombres científicos que no son los nombres científicos, pero lo están diciendo como si ustedes, como biólogos o ecólogos, fueran expertos en ese tipo de cuestiones, de manejo de fauna silvestre, temas de regiones protegidas y demás, cuando en realidad es que todo el mundo nos equivocamos, ¿no? Claro. Hasta decir un nombre científico, hay banda que a mí de repente ya se me va como decir el nombre científico, güey, porque tienen tantas letras a veces que dices, ay, güey, esta madre, mejor dices el nombre común y te quitas de problemas, ¿no? Sí. Y comentaban eso, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Es que llega un chingo de gente y esto y lo otro. Sí, güey, o sea, definitivamente. Pero dentro de eso ha hecho cosas también que son interesantes, güey, que a la gente, hay que recordar que la divulgación científica gira en torno a, en muchas ocasiones, la gente que no tiene el acceso o no puede interpretar de alguna forma los artículos científicos como los vemos nosotros, ¿no? Sí. Y eso es una y aún así, los artículos científicos, quienes los escriben, son de grupos especializados de tortugas. Claro. Los que trabajan con cocodrilos, con aves, con peces, cada grupo es diferente, incluso dentro de los mismos grupos, por ejemplo, cocodrilos, uno trabaja con alligator, etc. Claro. La terminología es diferente, el comportamiento, los animales, el hábitat, todo es diferente. Entonces creo que a veces los biólogos nos excedemos en hablar términos técnicos y además en pedos egocentristas. Exacto, que de repente dices, por levantarte el ánimo, el ego y todo el rollo, comienzas a hablar en términos muy científicos y la verdad es que nadie te está entendiendo. Exactamente, ¿qué pedo con este baboso, güey? ¿Qué me está hablando, güey? No te entienden, entonces lo importante creo que es hablar muy simple, claro. Hablar lo más simple posible para que la gente en un lenguaje cotidiano pueda entender qué es lo que están haciendo. Y se agradece, güey, ¿no? Incluso la comunidad científica te lo agradece, güey, porque por lo general estás tan familiarizado con las cuestiones técnico-científicas que a veces es más sencillo y es hasta pues más divertido, al menos para mí, estar hablando de cuestiones ecosistémicas y demás con un lenguaje más coloquial, de forma más sencilla. Y a lo que iba, por ejemplo, es que estaban tirando un chingo de hate y decíamos, bueno, pero al final el vato lo que está haciendo está informando. Es que desinforma. Pues sí, güey, en ocasiones sí, pero dentro de esa desinformación lo chido es que se le dice y el vato trae atrás un grupo de expertos que ellos pueden decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor él no la cagó porque él es actor, él es conductor y demás, y el biólogo que tenía atrás de él, o el veterinario, o quien estuviera, fue el que le dio el nombre científico mal, ¿no? Probablemente, porque para hacer esa clase de programas hay que escribir guiones. No, y al final de cuentas, creo que el objetivo está cumpliendo, que es llegar a la gente e informarlo. A lo mejor sí fallan un poquito en el conocimiento, pero está generando conciencia, está generando un sentimiento. Entonces creo que a veces trabajar más en terminología es trabajar en sentimientos, en que la gente sepa cómo llegar, cómo hacer llegar esa información hacia las personas. Y es que además si tienes un niño de 10 años, güey, que voltea a ver la tele y de repente sale él hablando de por qué es importante cuidar a la fauna silvestre, probablemente como a muchos otros biólogos que les interesó el tema de Steve Irwin en algún momento, sí, que también el vato le hacía mucho a la faramaya de repente, ¿qué ocurre? Güey, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, algún día yo quiero hacer lo que este vato está haciendo. Y generas ese ímpetu o esas ganas de poder conocer o alinearte o llevarte por las cuestiones medioambientales en tu entorno y demás. ¿Tienes alguna experiencia que tú digas, ay cabrón, esto estuvo feo dentro del Estadio El Salado? Puede ser del tema gubernamental, puede ser del tema de que no hay apoyos o no hubo apoyos en algún momento, o referente a cuestiones de fauna silvestre. No, yo creo que
Te repito, creo que lo económico siempre no ha sido lo primordial, ¿no? El objetivo siempre ha sido conservar el ecosistema. Yo creo que lo único, o al menos lo más feo que ha habido ahí en el área, fue en marzo de hace 2 años, cuando hubo la descarga de aguas negras. Sí, claro. El agua completamente negra del color de los micrófonos. Sí, me acuerdo, me tocó ese mismo día, 5 centímetros abajo de profundidad del agua, no podías observar nada completamente. Entonces, sí fue una frustración en ese momento, porque dices, híjole, ¿qué pasa? Comenzamos a hablarle a los expertos, tenemos un consejo científico de expertos de diferentes universidades en el país, incluso fuera de México también. Nadie tenía experiencia en eso, nadie sabía qué hacer. Afortunadamente, el doctor Fernando González Farías, que es el presidente del Consejo Científico, estaba en el Estero del Salado en ese momento, y Martín Pérez también, que uno es experto en contaminación de lagunas costeras y el otro en pesquerías. Entonces dijimos, ok, a ver qué pasa, con esta contaminación van a bajar drásticamente los niveles de oxígeno, vamos a tener peces y organismos muertos, doctor, ¿qué aplicamos para revertir todo esto? Total que estuvimos viendo que la columna era bastante grande, ¿no? y estaba creciendo cada vez más, ¿no? Entonces el punto de donde se estaba generando la contaminación o la descarga de esa agua no se podía controlar. Y también preguntamos cuándo se va a detener. Decían, es que no podemos detenerla porque no podemos detener la ciudad. Entonces, ese fue, creo, el momento más complicado que se ha vivido ahí en el Estero del Salado. ¿Cuál fue la reacción que tuviste en el estero? O sea, hablando ambientalmente hablando. Ambientalmente hablando, fue algo increíble. Fue algo increíble porque, de repito, nosotros esperábamos ver cientos, miles de peces muertos, organismos, aves, reptiles, todo muerto, ostiones. Esperábamos una catástrofe. Claro. Esto es lo que esperábamos. Sin embargo, comenzamos a monitorear 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y no encontramos animales muertos. Pues, carajo, ¿qué pasa, no? Entonces, hasta en ese momento tampoco comprendíamos cómo funcionaba toda la estructura de agua de un humedal en esas condiciones. Ahora resulta que es bastante simple entender, es como echarle aceite a un vaso de agua. Por densidades y temperaturas y diferente carga orgánica se mantiene separada. Entonces, cuando bajaba la marea, los organismos, en lugar de quedarse atrapados, se desplazaban con la columna de agua dulce o con la columna de agua limpia, por así decirlo, y se estaban moviendo sin problema de un lugar a otro, siempre dentro de su burbuja, ¿no? Por así decirlo, de agua, y se estaban moviendo. Entonces dices, híjole. Si estaban aparte, pues, básicamente, no de toda la sociedad, estaban ellos en su medio, al final de cuentas. Sí, los que no se mueven, los organismos como cangrejos, caracoles, esos animales, ostiones, pues sí, en algún momento quedaban saturados, y sí hubo una parte en donde los ostiones sí se desprendieron, pero fue mínimo realmente comparado con todo lo que esperábamos. Entonces, eso fue lo sorprendente en ese momento. ¿Y cómo lo vimos? Pues realmente me tocó ver cómo trabaja un ecosistema de manglar en esas condiciones. Lo había leído que se utilizaban en Florida, en otros lugares, los humedales, para limpiar las aguas negras de las ciudades, de repente de descargas. Había ido allá para parte de Oaxaca y Veracruz, de ver cómo también de repente llegaban descargas de petróleo, y tenían que limpiar los humedales como con un tipo Karcher, limpiar los mangles, etcétera, y después de un tiempo quedaban sin problemas. Siempre hay fauna asociada en ese momento que de manera inmediata muere, ¿no? Entonces me decían, bueno, ¿y tú cómo lo ves? Digo, mira, hasta ahorita yo no veo problema de manera inmediata, pero siempre impactos inmediatos a mediano plazo y a largo plazo. Entonces no te puedo decir ahorita qué va a pasar porque no lo sé. Desde luego. No lo sé, entonces necesito conocer más elementos, tener más información, necesito ver qué tipo de contaminantes eran, qué es lo que nosotros le inyectamos al agua, qué es lo que los organismos estaban comiendo, si no comían, si sí comían, si el sedimento o esa materia orgánica se quedó en el suelo. Todo eso teníamos que saber para determinar si a mediano o largo plazo íbamos a tener afectaciones. Afortunadamente seguimos sin tenerlas hasta el día de hoy. Sí, ya pasaron 2 años, de alguna forma ya es un poco más pues materializable, ¿no? La cuestión de todo lo que está ocurriendo en el estero. Lo pudieras a lo mejor no ver a simple vista, pero ya pudieras haber visto alguna reacción mínima al menos. Sí, y seguimos teniendo una gran cantidad de organismos, ¿no? Ya después, con el tiempo, ya nos dimos la tarea de ingresar hacia los puntos en donde caminarlos
donde fueron puntuales y nos dimos cuenta que por alguna extraña razón fueron muy puntuales. Las mareas fueron muy bajas, mantuvo contenido toda esa descarga al interior del estero, por lo tanto funcionó como una gran barrera, claro. Una gran barrera todo el agua salada y no permitía que esa carga orgánica, que eran aguas negras, se fuera hacia la bahía. Entonces creo que fue una manera de saber cómo funcionan los ecosistemas de humedales y cómo representan una función más para nosotros los humanos, ¿no? Al final de cuentas nos ayudó a que la bahía se mantuviera limpia, a que los organismos estos de mariscos que consumimos... Sí, porque todo se iba a ir directamente al mar, güey. Sí, ¿no? Y todos los ostiones, todas esas almejas que nos comemos son los primeros que se alimentan de esa carga orgánica. Entonces nosotros como humanos somos los que íbamos a regresar, iba a ser un ciclo, nos íbamos a volver a comer toda esa materia orgánica que nosotros estábamos aventando desde nuestras casas. Claro. Pero el estero ayudó bastante, créeme que creo que eso sí me impresionó. Después de 8 días, llegaba por la mañana y el agua cristalina. Sí, recuerdo que estábamos monitoreando el tema a ver cómo les estaba yendo y de repente te pregunté y me dijiste, parece que no pasó nada. Sí. Sí, literalmente digo, ¿cómo que no pasó nada, güey? Te cayó un chingo de mierda, literalmente, güey. Pareciera que no había pasado nada, toda la materia orgánica estaba, lo que te repito, no sé si se precipitó, porque hubo algunas sustancias orgánicas que estuvimos colocando también en su momento y funcionan como, encapsulan esa materia orgánica y la precipitan, igual que funcionan las albercas, ese clarificante que le ponen para que en las noches trabajen en la alberca, se precipite toda la tierra, la suciedad, y en la mañana la aspiras y queda cristalina la alberca. Algo similar hicimos en el estero del Salado, pero pues te estoy hablando de más de 200 hectáreas. Sí, claro, es una putiza. Ok, Jaime, a ver, ahora, mira, hay mucha banda que nos ve, que quizá no es tan afín a las cuestiones biológicas o técnico-científicas, pero que le interesa un chingo y que muy probablemente quiere estudiar, ¿no?, una cuestión relacionada al ambiente. Y la pregunta es, un ejemplo sencillo, cotidiano, de cómo es que funcionan los esteros. ¿Cómo funcionan los esteros? ¿Te gustan los mariscos? A huevo. Los camarones. Sí. Los camarones, sí. Las jaivas, crustáceos, jaivas, camarones, todos estos se reproducen en los esteros. Muchos peces también entran a colocar sus huevos y a reproducirse en los esteros. Entonces, crecen las crías, una parte de su ciclo de vida crecen ahí un poquito y luego se van al mar a engordar, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, una parte de los esteros es que funcionan como grandes criaderos, grandes sitios en los que se reproducen. ¿Por qué? Porque el mar tiene una salinidad promedio de 35 gramos de sal en un litro de agua. El agua que nosotros consumimos en nuestras casas anda entre 2 y 5 gramos de sal por litro. Pero los humedales tienen una mezcla de agua dulce con agua salada. Por lo tanto, la salinidad anda ahí entre 10 y 15, e incluso conforme te acercas al mar, se incrementa o disminuye. Claro. Entonces, por lo tanto, algunos animales para poder reproducirse tienen que llegar a esas condiciones de mayor concentración de oxígeno, de temperatura diferente, de salinidad diferente, por lo tanto, se pueden reproducir. Ese es un ejemplo. Otro es que los manglares funcionan, el sistema de raíz que tienen es como si tuviéramos una escoba. Está el palito arriba y abajo toda la escoba, todo ese sistema de raíces está por abajo del suelo y está asociado a otros organismos, musgos, como quieras llamarlo, que crea como una gran esponja. Entonces tienes hectáreas y hectáreas y hectáreas de esponja debajo del suelo. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de que tengas una arena, como pasa en algunos deltas de ríos muy grandes, que llega la corriente de agua y se infiltra y se va directamente al mar, en los esteros no funciona así. En los esteros esa agua queda retenida ahí. Entonces esa agua queda almacenada y funciona para otros organismos y funciona también para el humano. Digo, si lo vemos de manera egoísta, ¿no? Para el pues humano. Yo no creo que sea de manera egoísta, porque al final de cuentas necesitamos. Siempre los estudiamos para el beneficio del humano. Siempre las comunidades siempre se han establecido cercanos a los humedales. ¿Por qué? Porque ahí tienes agua dulce todo el año.
Ya te dije que ahí se acumula el agua no únicamente durante las lluvias, sino que todo el año vas a tener disponibilidad de agua dulce, por lo tanto vas a tener también alimento. Exacto. Entonces tienes alimento, tienes agua dulce, tienes mariscos, tienes mamíferos, tienes reptiles, tienes una gran cantidad de alimento y además tienes tierras de cultivo, porque además este sistema de raíces que tienen los mangles, que digo como escoba, cuando baja la corriente de las montañas altas, todo ese sedimento fino que viene arrastrando se acumula en esas pequeñas raíces y va formando nuevas capas de suelo. Y esas nuevas capas de suelo, es materia orgánica muy rica de esos suelos y puedes tener una agricultura muy buena. Entonces, claro, son sitios adecuados para la vida humana, pues por eso las comunidades se han asentado ahí. Entonces, es como funcionan. Son como un gran cuerpo que provee de beneficios al humano. Entonces, para ellos, para un ecosistema de manera natural, es como un intercambio de energía de la zona terrestre, convierte esa materia o esa energía en alimento asimilable para los organismos del mar que entran a reproducirse y claro, puedan tener alimento suficiente y después salir hacia el mar a crecer, a consumir alimento más grande, ¿no? Otros peces o otros organismos más grandes. Entonces, a grandes rasgos, creo que es parte de cómo funciona un ecosistema de manglar. Y sin duda, pues ya hay diferentes especies de mangle que tienen diferente sustrato en el suelo, diferente estructura de árbol, diferente copa de árbol, y eso te va dando diferentes microambientes para asociar organismos a cada uno de esos espacios. Entonces la diversidad se incrementa mucho con todas estas especies que tenemos ahí. Entonces son importantes los humedales, los esteros, los estuarios, las lagunas, porque por ahí teníamos una pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Ya no recuerdo. A ver, Saúl, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un manglar y un estero? Preguntaban cuál es la diferencia entre un manglar y un estero. Muchos conocemos los manglares, porque desde pequeños los papás nos llevaban, vamos al manglar o vamos al estero. Es lo mismo. Un bosque de mangle es una comunidad de árboles de mangle blanco, negro, rojo o botoncillo. Pero un estero incluye más vegetación que únicamente manglar. Puedes considerar pastizales, que son áreas inundables, puedes considerar incluso bosque espinoso, que vas a encontrar una gran cantidad de especies, pero todo eso forma parte de un ecosistema de humedal, de un estuario, de un estero, o si lo llamamos únicamente manglar, va a ser únicamente el bosque, claro, de los árboles principales, que es el mangle. Pero en esencia es lo mismo, es como hablar de un cuerpo humano y de la cabeza. Claro. Es todo un ecosistema. Ahora, a ver, Jaime, ahí te va una pregunta interesante. ¿Qué hicieron ustedes el Día Mundial de los Humedales? Este año, el Día Mundial de los Humedales, invitamos a unas personas del laboratorio de Sayula, Guillermo Barba, él es doctor, investigador, pero él trabaja mucho con las comunidades. Es muy bueno como científico, pero él trabaja directamente con las comunidades y trabaja a través de acciones, ¿no? De hacer monitoreos de aves más comunitarios. Y también invitamos a otra persona que es muy importante, que tú estuviste aquí trabajando con él también, Pedro Ulloa. Sí. Pedro Ulloa, él tiene toda su vida, o gran parte de su vida, trabajando aquí en la bahía. Trabajó en el CRIP, que es el Centro de Investigación Pesquera en Bahía de Banderas. Ahora, bueno, sigue todavía ese centro, pero él ha trabajado siempre en las pesquerías. Entonces, él conoce muy bien la zona marina. Guillermo conoce muy bien las zonas de humedales, pero continentales, es decir, esos humedales que tenemos cientos y miles, claro, de kilómetros metidos o fuera del mar, porque todo el mundo creemos que un humedal está únicamente en el estero, y no, el estero es un humedal intermedio entre la zona marina y la zona continental, la zona terrestre. Entonces los invitamos y nosotros como Estero del Salado, justamente para hablar de esas diferencias entre la zona marina, que es un humedal, Islas Marietas y los Arcos, y un humedal intermedio, que es el ecotono del estero, y un humedal continental o terrestre, que es una laguna que está a cientos de metros de altura. Pero cada uno de ellos siempre, ya lo comentábamos anteriormente, tiene comunidades de personas que viven de eso. Claro. Y las actividades económicas son diferentes en cada uno de ellos. Pesquerías, turismo, agricultura. Sin embargo, todas estas actividades están ligadas directamente a la permanencia y a la salud de estos humedales. Entonces, es muy importante que nosotros, como usuarios o como habitantes,
cuidemos de estos humedales, porque es nuestra gallinita de oro y Claro. tenemos que cuidarla. Dices, a mí me importa el estero, yo trabajo llevando tours a las islas, etcétera, pero indirectamente toda la actividad económica depende de estos ecosistemas de humedal, y yo me atrevería a ver a la Bahía de Banderas como un gran humedal, en realidad, porque tiene muchos puntos que están interconectados todos, y la bahía funciona como un solo cuerpo que mantiene a todos esos humedales conectados, ¿no? Eso fue lo que hicimos, dar una plática, pero más allá de cuestiones o terminologías científicas, más que nada de conocimientos, de sentimientos, de cómo percibe la gente del pueblo estos humedales. Hablabas de algo muy interesante, Jaime, y es la cuestión de la protección de la base natural, porque pues nos provee de bienes y servicios, ¿no? Básicamente. Hay algo que a mí me gusta mucho considerar, y es que, por ejemplo, pues Puerto Vallarta es uno de los 3 destinos turísticos más importantes de la nación, y obviamente es un destino turístico de talla mundial. Y en muchas ocasiones vemos el pobre actuar, vamos a decirlo así, el pobre actuar en muchas ocasiones de las instancias. Puede ser municipal, estatal o federal, allá como les quede el saco, yo no voy a decir cómo, pero se preocupan mucho por la obtención del beneficio económico y muy poco del por qué se obtiene ese beneficio económico. Lo comentaba en muchas ocasiones, y es que la gente a Puerto Vallarta no viene nada más porque hay bares o nada más porque hay antros, no viene nada más a tomarse fotos en unas letras que van a parecer cromadas y así, ¿no? La raza viene a Puerto Vallarta porque a 1 hora tenemos Bosque Pino Encino, si te vas al Tuito, o si te vas a San Sebastián. A 2 horas y media en Talpa tienes Bosque de Maple, por ejemplo, también. Luego, aquí en Vallarta tenemos ecosistema costero, tenemos humedales, tenemos la montaña. Lo que quieras tenemos. Tenemos básicamente todo, güey. Sí. Entonces, la base natural que compone a tanto Puerto Vallarta como la Bahía de Banderas es importantísima para la cuestión turística, y en muchas ocasiones es extraño, a lo mejor para nosotros, en términos de que nos dedicamos a esta cuestión ambiental, para nosotros es muy extraño como un político o alguien ajeno a las cuestiones ambientales no lo entienda, y es como de, es que tiene que venir la gente porque hay hoteles y hay lana. Sí, güey, pero tienes un hotel enfrente de la playa, la gente no viene a disfrutar del hotel nomás porque tienes un pinche hotel gigantesco, viene porque tienes aquí enfrente de la playa, güey, porque puedes ver ballenas, que son especies protegidas a nivel internacional, tienes temporada de anidación de tortuga marina, tienes una biodiversidad increíble, y además todos estos ecosistemas que convergen en un solo sitio, güey. Sí, la Bahía de Banderas, yo siempre he dicho, es el ombligo del universo. Está bien perra, güey. Está increíble, no mames. Tiene una ubicación privilegiada. Si lo vemos como un punto en el planeta, vamos a ver que la parte norte es la zona neártica y la parte sur neotropical. ¿Qué es esto? La zona fría y la zona caliente. Claro. Entonces, en la zona terrestre y en la zona marina pasa lo mismo. Por eso, las corrientes de agua marina que vienen de Baja California llegan hasta Bahía de Banderas, y las que vienen del sur de Chile llegan hasta Bahía de Banderas. Aquí tenemos ese choque de agua caliente y fría, por lo tanto tenemos aguas cálidas comparadas con las de hasta Chiapas o hasta Los Cabos. Es más cálido, por eso llega hasta aquí la ballena jorobada, es el límite de distribución. Por eso llegan otros organismos del norte hasta Bahía de Banderas, porque es el límite de distribución tanto en la zona marina como en la zona terrestre. Por lo tanto, es cierto, no vamos a tener los grandes humedales ni las grandes lagunas como en Chiapas. ¿Por qué? Porque son diferentes condiciones, aquí las montañas no lo permiten, pero justamente ese sistema montañoso que vamos a ver en la parte de atrás de Puerto Vallarta, ese sistema montañoso es el eje neovolcánico que llega hasta Veracruz, claro, y es lo que divide a México en las dos grandes regiones, en la zona fría y la zona caliente. Y en la parte de costa vamos a ver también de las grandes extensiones del norte de Nayarit. Si nos vamos a marismas nacionales que son increíblemente enormes, vamos a ver que son todas estas zonas planicies costeras del Pacífico, y hacia el sur también vamos a encontrar un sistema montañoso. Por lo tanto, estamos ubicados en un sitio en el que podemos tener presencia de organismos de diferentes ambientes. Por eso, yo no sé si exista la palabra o el concepto macrotono,
pero Pero pareciera que es así. macroecotono, Pero pareciera porque que es así. pareciera que somos un sitio de transición de diferentes macroambientes. Desde Por luego. eso Bahía de Banderas tiene una gran diversidad comparado con otros ecosistemas más cercanos. A lo mejor puedes decir San Blas es muy grande en extensión, pero la diversidad también es no tan elevada como la de acá, porque nosotros podemos tener especies que vienen del más al sur y en la parte de allá al norte no llegan, porque aquí es el límite. Entonces, no lo ven las autoridades. No sé si no lo quieran ver o tienen mucho trabajo o en realidad no les interesa. ¡Qué mamón, güey! ¿Qué trabajo van a tener, Bien, güey? bien político, ¿no? Es que la sociedad demanda No, mucho. mira, lo que pasa es que llevar acciones Estamos suele trabajando ser muy en eso. complicado. Estamos trabajando Hay en que eso. emplear estrategias más enérgicas, desde luego, pero no siempre es posible. El presupuesto es muy complicado de manejar. Sí, yo creo que no es presupuesto, es de informar a la sociedad, que sepan dónde viven. Güey. Claro. Si tú sabes dónde vives, vas a cuidar la zona, vas a cuidar el ambiente, porque te repito, no sé si hace unos minutos hablaba de que las comunidades se establecen en humedales, siempre, porque todo el mundo vivimos de agua y nuestras actividades productivas dependen del agua. Por lo tanto, nuestra actividad económica está ligada directamente de esos lugares. Por lo tanto, no podemos contaminarlo porque sería como estar tomando agua de la taza del baño para hacer el café. Entonces, tenemos que cuidar todos los ecosistemas, todas estas áreas, y sin duda las políticas son muy buenas, las leyes y los No, reglamentos eso son clarísimo, es buenísimos. perfecto. De hecho, son maravillosos, güey, son increíbles. Sí. Las lees y dices, no mames, güey, ¿en qué México vivo entonces, güey? Sí, a mí me ha tocado participar en otros países de humedales, en revisar y sugerir políticas públicas tan terribles. Sí. Y México, increíblemente, es de lo mejor que existe en América. México es pilar en política ambiental, güey. Y es muy buena. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros como sociedad no exigimos. No exigimos. Es que el político es el que tiene el Claro. poder, es el que decide. No, él es un servidor público y tiene que hacer lo que es correcto para la sociedad, no únicamente para unos cuantos. Claro. Entonces, pues el problema es de nosotros y el problema es para nosotros. Ellos únicamente están 4 años y se van. Fíjate que yo coincido, pero a la vez difiero un poco en esa cuestión, porque hay que recordar también que sí, la sociedad se tiene que informar, pero en muchas ocasiones el gobierno también es aquel que tiene que proveer dicha información, ¿no? Hablando de que Sí. son los que proporcionan las cuestiones educativas, los programas y demás. Y yo creo que además de que obviamente eso tiene que ser algo fundamental que la neta toda la gente tiene que saber. Pero es parte La de lo que mancuerna, estamos haciendo ahorita. Claro, claro. Fíjate. Estamos informando a la gente de que tiene que cuidar y que tiene que exigir Sí, sí, sí. que venga a limpiarme las calles. Oye, Claro, no tenemos no, sí, a camiones huevo. suficientes. No es mi chamba, tu trabajo es mantener las calles, las áreas Claro. públicas limpias de residuos. Y es que ahí te va también. El tema es esta mancuerna que tiene que existir entre el gobierno, la sociedad civil organizada y ahorita actualmente, pues como estamos y todo el desmadre, el sector privado también. O sea, tiene que existir una mancuerna entre esas tres cuestiones. Por eso se inventan, o más bien se generan los observatorios ciudadanos, ¿no? Sí. Para decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está chido, güey, tienes que ponerte aquí. O los consejos, por ejemplo, que llegan a existir también. Porque se le tiene que decir al gobierno lo que tiene que hacer, desgraciadamente, porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Ahora, también yo considero que hay nula permeabilidad de criterio en cuestión ambiental en las demás cuestiones políticas. O sea, tenemos la Secretaría de Medio Ambiente, qué chido. Tenemos la Subdirección de Ecología, qué chido. Metes gente preparada, qué bueno. Hay quien no mete gente preparada, güey, ¿no? Esa es otra cosa. Sí. Y además, se lo dejan todo nada más a la Subdirección de Medio Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente, con un chingo de instituciones que todas hacen una cosa por cada lado, y al final, para mí, son esfuerzos dispersos. No están en conjunto. Y lo que debería de existir es una permeabilidad en todo lo demás. Sí, estás hablando de tu Secretaría de Cuestiones Económicas, güey, pero también tiene que haber una rama en términos de cuestiones ambientales. Si estás manejando los recursos naturales como un recurso, porque le estás dando un valor, pues tienes que meter de lleno ahí también la cuestión ambiental. Claro. Claro, ¿cuánto te genera producir oxígeno? Claro. ¿Cuánto te genera producir agua dulce? ¿Cuánto te genera producir alimento? Claro. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver y son servicios ecosistémicos que no hemos valorado.
que los tenemos y que no los hemos valorado porque han sido gratis hasta ahora. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que no es gratis? Mantener y operar las áreas naturales protegidas. Qué cabrón está esa palabra, güey. Hasta ahora. Estuvo bien cabrón, porque son gratis. Hasta ahora. Güey, qué miedo, güey. Ya se está cotizando el agua. Exacto. Sí, El agua es un recurso que muchas gentes están comprando, grandes inversionistas están comprando reservas territoriales únicamente para la producción de agua. Y lo están haciendo, o sea, dicen, híjole, esta tierra no sirve para nada, no es agrícola, pero sin embargo es una gran captación de agua, que Monterrey depende de estas tierras. Entonces, aguas porque puedo tener el poder de tal ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, son temas complicados. Sí, ya es geopolítica, bien cabrón. Sí, es geopolítica, sí, pero sí, estamos acostumbrados a que los recursos naturales no nos cuestan, y la verdad que sí cuestan, y nos cuestan mucho. Y nos cuestan tanto que tenemos que poner una dirección de ecología o una secretaría de medio ambiente cuando por ética o por un bien común tenemos que cuidar el ambiente. Claro. Es como decir, o sea, no puedes llegar y tomar agua de la taza del baño porque sabes que está sucia, pero tampoco puedes llegar y orinar al galón de agua, ¿no? Claro. Entonces tenemos mucho que trabajar, tenemos reglas, sin embargo las reglas a veces no se cumplen para todos de la misma manera. A veces no se aplican o a veces están sujetas A criterios. tanto a criterios como a esta cuestión de, pues si tengo que, lo hago, pero si nadie me dice nada, pues no va a pasar nada. Así es, por eso hay la importancia de, a lo que me refería yo, de que la sociedad siempre esté presente y decir, oye, falta hacer eso, oye, falta hacer eso, oye, ya te dije, oye, otra vez te dije. Oigan, señores, pues si no sabe hacer las cosas, pongan a uno que sí sepa. Exacto. ¿No? Luego los desaparecen, desgraciadamente. Pero esperemos que eso nunca pase. Ya esperemos que no pase nunca. Es que es en otro país. Aquí, Sí, no es en este México, es en otro México. Sí. Pues sí, güey, la neta está muy cabrón este pedo. Ahora nos tenemos que despedir, banda, desgraciadamente. Pero miren, van a haber más episodios de Biologando. Obviamente vamos a invitar a Jaime. Tienes las puertas abiertas aquí a este estudio con alcohol y demás. Algo muy importante que yo os quiero resaltar es que has hecho, y lo hemos repetido durante 3 o 4 veces que te hemos invitado, has hecho una chamba muy chida, güey, en el tema del estero del salado. Yo creo que toda la gente en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, y seguramente en otros lugares también, pero hablando específicamente de aquí, de la sociedad, te reconocemos como una persona que se ha dedicado completamente al estero, tanto a las cuestiones técnico-científicas, a la socialización, a trabajar con la gente, güey, incluso tener que coadyuvar acciones con el tema gubernamental, no necesariamente para tener apoyos económicos, güey, sino para que los dejen hacer su chamba como se tiene que hacer. Entonces, la neta, yo sí te felicito, yo creo que todos aquí te felicitamos. Y además, pues comentarles a toda la banda que si ustedes tienen la oportunidad de apoyar voluntariamente, puede ser en el estero salado, en un estero de su comunidad, en un campamento tortuguero, en lo que sea, cualquier programa de voluntariado en cuestiones ambientales, háganlo, porque la verdad es que se necesitan un chingo de manos para hacer un chingo de cosas y al final de cuentas terminan siendo beneficios que ustedes aportan a las cuestiones técnico-científicas, ecosistémicas y demás de su región o de esta región. Así es que algo que tengas que agregar, Jaime. Gracias. Gracias. No, pues muchas gracias. Creo que todo ha sido parte del interés de la gente, ¿no? De querer aprender, de querer saber qué es lo que pasa al interior del estero. Por eso siempre los invitamos a que vayan a conocer, porque es muy difícil que yo en este momento llegue y te diga, híjole, nos preguntabas tú cómo funciona un estero. Yo no puedo describirte cómo huele un mangle. Claro. Yo no puedo describirte cómo es la textura de un mangle, cómo se siente un cocodrilo recién nacido, cómo puedes tocar, cómo puedes sentir sus patitas muy frágiles, cómo el máximo depredador en cierta etapa de su vida puede ser comido por un pez, por un cangrejo. O sea, todas estas cosas es complicado describirlas, decirlas a los niños, y sobre todo que los humanos nos basamos en generar, en entender esos conceptos que nos están hablando en base a las experiencias que hemos tenido. Entonces, en lugar de nosotros de llenarnos de conceptos en la cabeza, mejor los invitamos a que vayan a vivir esa experiencia. Y es lo que esto les ha servido mucho a la gente, de que sepan cómo funciona, lo vean, sientan, lo huelan, toquen cómo funciona un ecosistema de manglar y la importancia que representa, no para mí, porque para mí es un trabajo que de repente me dicen, ¿sabes qué, Jaime? Ya mañana no vienes. Para el resto de los empleados también,
sino que es en beneficio de todos, de Claro. todos los habitantes, incluso de todos los que vienen a visitar Puerto Vallarta o la Bahía de Banderas, porque si no tuviéramos este tipo de ecosistemas, no tendríamos las condiciones naturales que tenemos actualmente. Entonces, por eso decía hace rato, hasta ahorita no nos han costado los servicios ambientales. En algún momento es probable que sí. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tan complicado es conseguir un tanque de oxígeno? Claro. Entonces el oxígeno es gratis, creíamos, ahora ya no y es difícil de conseguir. Entonces creo que la sociedad ha puesto su granito de arena y siempre es el interés de querer hacer y aprender y apoyar, y también yo sí les agradezco mucho porque nunca nos han dejado solos, siempre han estado ellos atrás de nosotros. Cometemos errores, sí, como siempre, todos cometemos errores, pero el objetivo siempre es remediarlo. Inmediatamente antes de que sea un error grande, hay que corregirlo y no ocultarlo. Claro. Es muy importante no ocultar las cosas porque es una bolita de nieve que va creciendo poco a poco. Por eso siempre en el Estero estamos con las puertas abiertas para que la gente nos vaya a conocer, sepa lo que estamos haciendo y sepa cuáles son nuestros proyectos. Entonces, en los próximos días vamos a tener una información en la página del Estero para que sepan qué es lo que viene más adelante con estos proyectos de rescate, renovación, de reestructuración y todo lo que, como le quieras llamar, es prácticamente lo que ya existe, únicamente mejorarlo. Claro. Es lo que vamos a hacer. No vamos a tocar el área natural protegida, todo va a ser fuera del área natural protegida, y pues el objetivo es incrementar la superficie de protección de esta área. Ya subimos de 169 a 208 hectáreas y el objetivo este año es incrementar más esa superficie de protección, y además que no sea únicamente de palabra ni de documento, sino que sea una protección real. Y claro, eso, híjole, nosotros como gente dentro del Estero Salado es imposible que lo hagamos, pero si la gente que nos está viendo, nos está escuchando y que forma parte de esta microcuenca, sí es posible, si se unen con nosotros. Así es. Pues muchas gracias, banda. Esto fue el episodio 5 de Biologando con Jaime Torres, director del Estero Salado. Los amamos un chingo, los queremos ver triunfar, y si están pisteando o tomando café, no sé a qué hora estén viendo este video, salud, saludcita. Saludcita.